Steven Alan Spielberg nació en Cincinnati, Ohio, el 18 de diciembre de 1946. Es un director, guionista, productor de cine y diseñador de videojuegos estadounidense. A los 12 años realizó su primera filmación, a los 16 años escribió y dirigió su primera película independiente. Su verdadera carrera comenzó en 1968 cuando ingresó en Universal Studios. En 1975 fue el director de Tiburón, película que se convirtió en uno de los títulos más taquilleros de la historia. Posteriormente batiría récord con E.T. el extraterrestre en 1982 y luego con Jurassic Park en 1993. Otras buenas taquillas como director o productor han sido las secuelas de Indiana Jones, De Vuelta al Futuro, Jurassic Park y Transformers. Spielberg recibió un Oscar honorífico en 1987. Ha sido nominado al premio Oscar 7 veces como mejor director y 11 veces como productor, ganando 2 premios con La lista de Schindler en 1993 al mejor director y a la mejor película. Luego en 1998 logró el Oscar a la mejor dirección con Salvando al Soldado Ryan. Durante la década de 1990 produjo dibujos animados para la televisora Warner, tales como Aventuras de Tiny Toons, Pinky y Cerebro y Animaniacs. En 1994 Spielberg fundó en sociedad la productora DreamWorks Pictures, creadores de Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, entre otras. Con esta productora también incursiona en la creación de videojuegos. Spielberg fue uno de los pioneros de la era de Nuevo Hollywood. En el mundo del espectáculo se le conoce como el Rey Midas de Hollywood. Las ganancias de sus películas en todo el mundo lo convierten en el director de cine con mayor recaudación de la historia. Su última película super taquillera es Ready Player One, estrenada en 2018. Además de sus brillantes producciones, Spielberg nos ha dejado una serie de frases que nos pueden servir de motivación y reflexión en la vida. Les presento algunas de sus mejores frases. Frases célebres de Steven Spielberg. Tenemos mucho tiempo por delante para crear los sueños que aún ni siquiera imaginamos soñar. Espera lo mejor. No habría progreso si pensamos que el vaso está medio vacío y tememos lo peor. Esa siempre ha sido mi filosofía. Soy un optimista. Yo no sueño en la noche. Yo sueño todos los días. Yo sueño para vivir. El delicado equilibrio de ser mentor de alguien no es crearlos a su propia imagen, sino darles la oportunidad de crearse ellos mismos. Amo la historia, así que hago muchas películas sobre historia. Michael Jackson es el artista en solitario más premiado que el mundo haya conocido. Mientras escuchas y disfrutas su música, creo que estarás de acuerdo en que nosotros, sus fans, somos los mejores recompensados. Puede parecer que los premios son la guinda del pastel, pero para la mayoría de nosotros la guinda es simplemente hacer el trabajo. El público tiene apetito por cualquier cosa sobre la imaginación, cualquier cosa que esté tan lejos de la realidad como sea creativamente posible. No creo que ninguna persona en ninguna guerra del mundo se vea a sí misma como un héroe. Todos nosotros somos cada año una persona distinta. No creo que permanezcamos siendo la misma persona toda nuestra vida. Si el mundo funcionara como un equipo maneja un set, tendríamos un mundo mejor y más progresivo. Cuando llega la guerra suceden 2 cosas. Las ganancias suben y bajan, y todos los productos perecederos bajan. Se convierte en un mercado para ellos. Tengo la misma sensación de náuseas, nerviosismo y emoción cada vez que voy a trabajar. Eso nunca se ha desgastado desde que tenía 12 años con la cámara de cine de 8 milímetros de mi padre. El humor es importante en la política como en todos los aspectos de la vida. Hay una línea muy fina entre la censura y el buen gusto y la responsabilidad moral. Los documentales son la primera línea de la educación y la segunda línea de la educación es la dramatización, como El Pacificador. La guerra destruye el intelecto. Cuando esto sucede, todo se reduce a reacción y la persona descubre más rápidamente quién es realmente. La gente tiene que mirar más allá de la televisión o la prensa.
Y ponderarse un líder habla de corazón y lucha por sus propias creencias o se limita a transmitir las ideas de otros. Lo importante no es cómo contar una historia, sino realmente contar una historia, no hacer películas por el solo hecho de crear un espectáculo, sino mirar dentro de nosotros para encontrar una historia que la gente puede estar interesada en escuchar. Nada de lo que yo hago como cineasta tiene como motivación los premios. Todo empieza por la gente, por el pueblo, que es el que da los temas a los políticos. Habla de lo que es importante, reclamando acción y legislación. Tienes que acordarte que tienes que poder perdonar y continuar. Tienes que recordar los valores de la amistad. Sobre la película Caballo de Batalla. Lo que más me sorprendió fue la capacidad de los caballos para improvisar. Todos los días nos dieron lecciones de algo diferente e inesperado, como si fueran auténticos actores. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Estas fueron las mejores frases de Steven Spielberg. Si te gustaron estas frases, suscríbete a mi canal, haz clic en me gusta y comparte con familiares y amigos. Gracias, recibe un abrazo y que Dios te bendiga.